Hola, muy buenas tardes. Es una alegría inmensa ver este espacio así, repleto. Estamos en CENDEA, que es el Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo, que depende del ICA, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Sed bienvenidos. Hoy tenemos un evento muy especial, no es una conferencia ni un seminario al uso, sino vamos a hacer una mesa de debate, una mesa redonda, y tenemos 3 invitados de honor para llevarla a cabo. En primer lugar tenemos a nuestro querido Francisco Jarauta, murciano ilustre de adopción. Sabemos que es uno de los filósofos vivos más importantes en España, catedrático de filosofía de la Universidad de Murcia, y es una persona muy vinculada en general al mundo del arte. Creo que todos los artistas sabemos que en cualquier momento podemos contar con su apoyo y abusar de su generosidad, y así ha venido siendo en los últimos años. En segundo lugar tenemos al culpable del encuentro, que es don Joan Fontcuberta, un buen amigo a quien aprecio especialmente, que lo conocemos todos, es artista visual, es ensayista, especializado en el ámbito de la imagen y lo fotográfico, y también es docente y divulgador. En tercer lugar nos acompaña Sema da Costa, que es comisario, también es crítico de arte, especialista en el ámbito del contemporáneo, y también es investigador y docente. Por último, yo voy a hacer las veces de moderadora, así que puede ser que en algún momento sea un poco antipática porque tendré que intentar hacer que la cosa vaya fluyendo. Yo me llamo Tatiana Avellán, soy artista visual y docente también de la Universidad de Murcia, soy vicedecana de aquí de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia. Así que, si os parece bien, vamos a comenzar esta mesa redonda. Yo me he hecho aquí como un pequeño guión que probablemente traicionemos, pero como vamos a empezar voy a intentar seguirlo. Vamos a hacer como 4 pequeños bloques muy sucintos, donde yo voy a proponer unos temas para los que no espero, son muy vastos, no espero respuestas extensas, ni obviamente no vamos a solucionar todas las cuestiones. Sí que me gustaría que hubiera un acercamiento, algún comentario, algo sugerente, y que sea lo más breve posible por parte de todos los ponentes. Finalmente sí que habrá un último bloque que hemos titulado Conclusiones, salir de la inopia, que es un título que le he tomado prestado a nuestro amigo Joan. Así que el primer bloque, por así decirlo, sería una ubicación. Vamos a preguntarnos dónde estamos, y vamos a hacer esta fugaz historia de la imagen a colación del título de esta conferencia, Mnemotipos, la última revolución visual. Pues no pretendo que hagamos ni una antropología de la imagen, ni una historia de la mirada en Occidente, obviamente en un minuto, pero sí que estaría bien que cada uno de vosotros hiciera una aproximación a esta idea de cuántas revoluciones visuales hemos vivido, si las hemos vivido, el ser humano, quiero decir, y qué define en concreto esta última revolución. Vamos a empezar por Sema da Costa, porque él es el comisario de la exposición que ha motivado este encuentro, la exposición Mnemotipos, que se clausura el domingo, así que creo que él puede hacer una buena intervención. Le cedo la palabra. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por venir. Me alegra que esta exposición, este proyecto y esta mesa redonda final despierten tanta expectativa. El título de la mesa redonda habla de una última revolución visual. Desde mi punto de vista, hemos vivido 3 grandes revoluciones visuales que condicionan no tanto la tecnología, sino la mirada o la posición del espectador. La primera revolución visual, y voy a intentar ser breve, se sitúa en torno a partir de 1413, en torno a 1450. El artífice Brunelleschi tiene que ver con la creación, la invención de la perspectiva, un método para fijar la realidad en una superficie plana. Claro, a partir de ese método, que se difunde en un tratado de Alberti en 1436, la pintura empieza a interpretar la realidad de una manera determinada. David Hockney investiga y descubre también que hay muchos mecanismos como la cámara oscura que sirven para entender la realidad o ese tipo de realidad. La segunda revolución visual tiene que ver con otra crisis que se genera a mitad del siglo XIX, que tiene que ver con la llegada de la fotografía.
O sea, de cada una de las diferentes crisis van apareciendo distintas posiciones del espectador. Lo que a mí me interesa en particular es qué supone para el espectador estas crisis visuales. La última revolución visual no es una revolución nueva, ahora sí se ha destapado después de la pandemia con la aparición de obras generadas por inteligencia artificial, pero realmente es una revolución que se gesta mucho antes, en el siglo XXI, y tiene que ver también con la aparición de los móviles, con la relación que tenemos actualmente con las pantallas, y no solo con la inteligencia artificial, sino también con los algoritmos. Y son imágenes que se crean a partir de un referente que no es la realidad. Claro, ocurre que en las revoluciones visuales que hemos tenido anteriormente, sobre todo en la segunda, que se da en la mitad del siglo XIX, hay un determinado sector, cuando vienen a cuestionar un status quo, que entra en pánico. En este caso sería el sector de los pintores. De hecho, hay una anécdota muy relevante que tiene que ver con Baudelaire. En 1859, por primera vez, se pone una fotografía en el Salón de París y Baudelaire entra en cólera y dice que eso no podía ser, que la fotografía tenía que ser como la imprenta, una herramienta al servicio de la literatura. Entonces, hay un conflicto, se está cuestionando un modo de entender la realidad de una determinada manera y, claro, de esa crisis visual, con el tiempo, se genera lo que hoy conocemos como modernidad, ¿no? De esa crisis visual, de esa segunda crisis visual, nace Cézanne, nace Picasso, nace el cubismo, llegamos a Malevich, es decir, ya la realidad se va a interpretar de otra manera, ¿no? Ese punto de partida, también me sirve para enlazar nuestro proyecto actual Nemotipos también con esa crisis que vivimos a mediados del siglo XIX, porque claro, Nemotipos en el fondo tiene que ver con los daguerrotipos o con los calotipos que se hacían en esa época. O sea, claro, realmente Nemo viene de nadie y lo que son fotografías sin referente. También cuando preguntan por la palabra nemotipo, es una palabra que consideramos o que yo considero acertada para definir el nuevo estatus para estas nuevas representaciones visuales y realmente también al final, cuando a mediados del siglo XIX aparecen los calotipos, los daguerrotipos o la heliografía, Nief llamaba a sus imágenes heliografía, tampoco había un término claro para definir lo que estaba ocurriendo. Aparecen también las cartas de visita y no será hasta la aparición de Kodak mucho más tarde cuando se consolide el término fotografía. En fin, espero que esto haya servido de introducción. Pues, Joan, te toca. Yo plantearía no tanto unas revoluciones, sino un cierto hilo genealógico de las imágenes y tres apartados. Un apartado prefotográfico, un apartado fotográfico y un apartado postfotográfico, ¿no? En el apartado prefotográfico, la imagen se inicia como un reemplazo simbólico de la realidad, una especie de sustituto mágico, ¿no? Las imágenes rupestres, pues esos bisontes, esos ciervos, de alguna manera invocan al animal representado para que la caza sea favorable. Luego llega una etapa donde la imagen lo que hace es desarrollar una cierta narrativa, ¿no? Una narrativa bíblica, una narrativa doctrinal, etc., ¿no? Y poco a poco la imagen se vuelve cada vez más, entre comillas, documental, que será un término que aparecerá mucho más tarde, pero que explica la voluntad descriptiva de unos determinados hechos históricos, la efigie de un personaje público, el desarrollo de una batalla, etc., ¿no? Entonces, al aparecer la fotografía, lo que sucede es que culmina un espíritu inherente al siglo de las luces, a lo que sería la voluntad de descripción absolutamente precisa, exacta de la realidad. La ilustración en el siglo XVIII viene a ser un cambio absoluto en el que la razón va a prevalecer sobre el dogma, ¿no? La ciencia sobre la especulación religiosa y la racionalidad sobre la pura quimera doctrinal. Entonces, esa voluntad de conocer el mundo a base de la mirada empírica hará que se lancen toda una serie de expediciones de tipo geográfico, botánico, zoológico, donde además de los naturalistas irán artistas
cuya tarea será precisamente dejar constancia gráfica con el mayor rigor posible, con la mayor exactitud posible de todos los hallazgos, ¿no? Y ahí nace esa idea de la fotografía. Lo que pasa que era todavía una fotografía hecha a mano. Y estoy seguro que muchos de esos ilustradores e ilustradoras, hay en Madrid ahora en el Botánico precisamente una exposición magnífica sobre ilustradoras, mujeres en la historia de la ciencia, porque han sido, como suele pasar, las grandes olvidadas por parte de la historiografía oficial, pues en el fondo siempre debían tener esa duda de si esa información visual que llegaba luego a las metrópolis había sido realmente fidedigna, o si debido a las prisas, o si debido a la falta de talento del artista había una interpretación errónea de lo que era realmente el objeto descrito. Incluso en esa exposición del Botánico que visité la semana pasada, por eso la tengo muy fresca, hay unos ejemplos magníficos de que debido a las prisas, porque la expedición iba recorriendo islas y arrecifes y continentes, pues muchas veces los artistas no tenían el tiempo material para poder culminar los dibujos, ¿no? Entonces lo que hacían era como unas cotas de color y dejar que una vez llegados a puerto, pues se restituía, digamos, el dibujo con la coloración que de una manera esquemática había sido puesto. Bueno, en cualquier caso, eso es una anécdota. Lo que hace esa ilustración científica es prefigurar la idea de la fotografía, de que llegue un día en que la naturaleza pueda describirse a sí misma, que sea el lápiz de la naturaleza. El primer libro de historia de la fotografía, en la historia de la fotografía, es The Pencil of Nature, el lápiz de la naturaleza, en 1844, de Fox Talbot, ¿no? Es decir, viene a ser una transcripción literal de la realidad. A partir de ese momento ya no hace falta que hayan dibujantes que cumplan ese cometido. Podrán hacer otros, pero no necesariamente el de documentar, el de testimoniar toda esa realidad exótica que se va descubriendo, ¿no? Entonces aparece la fotografía y durante 2 siglos estamos cumpliendo, conmemorando ahora los 2 siglos de historia de la fotografía, nos lleva de la mano en una evolución que culmina con lo que está pasando ahora, que significa pues una especie de colapso de esa cultura fotográfica en el que, debido precisamente a la masificación, a la proliferación de imágenes, la imagen deja de ser una mediación entre nosotros y el mundo, deja de ser una representación del mundo y se convierte en mundo, es decir, en un espacio habitable. O sea, mucha de nuestra experiencia actual pasa frente a la pantalla, ¿no? Nos dimos cuenta durante la pandemia en que las ventanas que daban acceso al mundo físico pues eran sustituidas por nuestras pantallas de televisor, de móvil, etcétera, etcétera, que vienen a ser como un sucedáneo por el que discurría parte de nuestra experiencia vital, el trabajo, el entretenimiento, las relaciones personales, el placer, la creatividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces estamos ahora en esa etapa postfotográfica que se ha ido, digamos, consolidando con toda una serie de oleadas, ¿no? Es decir, hay tal vez una primera oleada fruto de la aparición alrededor de 1990 de las primeras cámaras digitales, los escáneres domésticos, los programas de tratamiento de imagen de los que Photoshop sería el ejemplo más paradigmático. Luego vendrá, al cabo de una década, tal vez una segunda oleada con Internet, con las redes sociales, con la telefonía móvil, con las cámaras de reconocimiento, con la fotografía satelital, etc. Y ahora estamos en la tercera y tal vez definitiva oleada con la emergencia de los programas generativos de inteligencia artificial que trastocan completamente el estatuto icónico de la imagen y nos llevan realmente a un estadio completamente distinto y seguramente revolucionario, ¿no? Esa sería mi visión, ¿no? mi itinerario. Pero en cualquier caso, decir que yo soy un firme defensor de la teoría de la deuda. Es decir, toda imagen es deudora de imágenes previas. Detrás de cada imagen no hay un misterio, hay otra imagen, y otra imagen, y otra imagen. Y esto es algo que, bueno, seguro que tú, Paco, puedes hablar con mucho mayor conocimiento de causa, pues nos lleva al Atlas Mnemosyne, nos lleva a todas estas teorías iconológicas de que en el fondo
la imagen no ha sido más que un hilo discursivo que arranca en las cavernas y nos lleva a las cavernas algorítmicas, a las cavernas del procesamiento computacional en el que ahora estamos inmersos. Paco, ¿qué está pasando en el mundo de la cultura visual? ¿De dónde venimos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sema y Joan han hecho dos historias, dos genealogías con capítulos bien identificados. Las damos por sentadas y mi comentario parte de ahí. Una simple frase puede explicar la situación. Hoy asistimos a un campo expandido de lo visual, inédito en todas las tradiciones, fuesen dominadas por la pintura, fuesen dominadas por la fotografía. La intensidad, la densidad, el acabalgamiento, la rapidez, el accelerato terrible, todo es visual y el futuro lo será. Y no teniendo solo como referente al arte, en este caso la fotografía, sino asociado principalmente al vector más activo de la cultura contemporánea, que es communication, communication and communication. En el futuro todo será communication. Y es ahí precisamente en ese agresivo nicho que la imagen abducida se multiplica con una velocidad impresionante, asociada a algo que siempre se mantuvo a distancia, que eran las revoluciones tecnológicas que producen los instrumentos, las medidas de esa aceleración sucesiva que tiene unas profundas transformaciones antropológicas. Citaré solo tres. Rilke, por citarlo un poco con distancia pero con reverencia, decía que hay dos tipos de sujetos: el Ohrenmensch, el hombre oído, y el Augenmensch, y el hombre ojo. Hoy se decanta antropológicamente hacia el Augenmensch, la relación con el mundo. Y la relación con el mundo ha perdido su sustantividad. Tú me estimulas a que haga una pequeña reflexión filosófica sobre esto. Antes, el mito al que se refería Sema antes, el Brunelleschi, el Piero de la Francesca, todos asociaban un equilibrio que podría ser la relación entre las cosas, el mundo, y los nombres, el lenguaje. Esa fue la arquitectura dominante en el mundo clásico. Eso saltó por los aires. Todavía nos produce gran, como nerviosismo cuando leemos Romeo and Juliet de Shakespeare y en el proscenio aparece interpelando al público: "What is a name?" ¿Qué es un nombre? Shakespeare, un nominalista de pro que inaugura ya la distancia, casi iba a decir el abismo de los nombres, que llegará a Wittgenstein y dirá: ya no nombran, namenlose. Estamos en el centenario de Kafka. Kafka introduce ese concepto, namenlose, sin nombre. ¿Por qué? Porque ha sido sustituido por algo que es el elemento articulador de todos los procesos de comunicación. Si antes la comunicación lo constituía como horizonte final, ahora todo es fiction and fiction. Solo ciertos puritanos se pueden atrever a hacer el escándalo de las fake news.
Todos son fake news. ¿Qué pretensiones son esas de puritanismo? ¿Por qué? Porque la cultura nuestra no se instala sobre una forma de cultura cuya lógica es la de la correspondencia de los lenguajes y las cosas, sino que ahora es fundamentalmente todo ein hypothetisches Denken, un pensar hipotético, que decía Musil. Yo defiendo un pensar hipotético y la imagen configura precisamente ese espacio en el que las cosas son lenguaje. Este es el tema. No son verdad, no. La verdad se debe buscar con otro proceso hermenéutico. Decía Wittgenstein en el año 20 que solo la verdad se puede postular al interior de la construcción misma de la frase. Todo es Sprachspiele, juegos de lenguaje, juegos de imágenes. Y allí la comunicación instituye los nuevos sistemas de lo que podemos llamar convicción, repetición, aquello que ya aparecía en los Deleuze cuando hablaba del asombro ante la imagen en movimiento. ¿Cómo se plantea en este momento? La cuestión es que no es que hayamos llegado, y Joan me parece que muy oportunamente remitía a una genealogía que nada más y nada menos nos llevaba a las cavernas. Evidentemente, si ha habido algún fabulador, ese ha sido Platón, todos los otros han sido pequeños ejercitantes, el gran fabulador, ese es Platón, y de alguna vez hay que quedarse con él. Pero lo que ocurre ahora precisamente es que en esa búsqueda de lenguajes, de comunidades, de relaciones, de sentimientos, sabemos que todo ello se plantea desde una precariedad de la que no podemos exigir ni predicar la verdad. La verdad está en otro lugar, si está. Es como aquello que decía Nietzsche, ¿cómo es posible? Respiraba que nos hayamos bebido el mar. ¿Cómo es posible? Pues nos hemos bebido el mar. Hemos renunciado sacrificialmente, y el concepto de sacrificio tiene una gran fuerza. Hemos dejado aquellas exigencias que fundamentaron nuestra propia cultura moderna. Ya no tenemos esos. Jugamos con otras cartas. Y en ese jugar con otras cartas, el jugar, ya lo decía Leibniz, es quizás el método por excelencia de la vida moderna. Un nuevo tipo de experimentar, probar, saber cómo es, cómo será. Mientras tanto, el aluvión inmenso de los lenguajes, de los artes, de todo. Yo me recuerdo, termino, estuve 2 años, es decir, 10 años, 2 comisiones, la 9ª y la 10ª de las Documenta de Kassel. La 9ª la llevaba Jean Hout, la 10ª la llevaba Catherine David. Era una correlación perfecta, la historia del arte se cuenta perfectamente entre esas 2 instancias. Había tantos artistas, nunca había habido tantos artistas en el mundo como en el 2000-2005. Era una barbaridad de artistas. Había más artistas que en la historia de la humanidad junta. Y entonces el arte se devaluaba muchísimo. Y entonces era necesario, además se habían hecho las exposiciones de Le Magicien de la Terre, y venían los australianos, los africanos, my God, venían de todos los sitios. Y entonces la exigencia era who is who, quién es quién. ¿Quién es artista y quién no lo es? Y eligieron uno que reunía todas las condiciones para hacerlo. Era Bruce Nauman. Y Bruce dice, yo no. Le habían querido dedicar en el gran palacio de Kassel su exposición, cuando yo no.
¿A quién acudieron? Al más filósofo de los artistas. Lo conozco mucho, me gustaría mucho presentártelo en Berlín, que es Richter. A Gerhard Richter. ¿Qué hizo Richter? Las 15.000 Polaroids a las que llamó en su conjunto Atlas. Podría estar a tu lado en cualquier exposición. El Atlas, las Polaroid, gracias. Qué desastre lo de Kodak. Kodak ya no... Antes cuando vuelven a hacerse, pero ha estado un tiempo en un desierto tremendo, solo hacían pins para PowerPoint y cosas de esas. Una ruina total. Hay que reivindicar a Kodak para que sigamos haciendo Polaroids y podamos dar impresiones del mundo sin pretender que ninguno sea un Courbet. Esos maravillosos Courbet, Van Gogh. Bueno, cada vez que te oigo me vienen ganas de aplaudir, ¿eh? No sé si... Es general. Pero es decir, que has dicho cosas que, revirtiéndolas a nuestra situación actual, pueden tener jugo, ¿no? Podemos exprimirlas. Porque efectivamente hemos pasado de ese nominalismo a un imaginismo, ¿no? A esa presencia absolutamente ubicua de la imagen que da la sensación de que está oscureciendo, de que está eclipsando el papel del lenguaje verbal, de la palabra, ¿no? Entonces, no deja de ser una paradoja que, por ejemplo, si Internet representa alguna especie de archivo universal donde prepondera el contenido visual, todos los accesos sean a través de la palabra. Incluso que en estas técnicas ahora novedosas, revolucionarias, espectaculares de la inteligencia artificial, en el fondo lo que hagamos para obtener imágenes es revertir un éfrasis. O sea, en la historia de la pintura, pues cuando no se podían reproducir las imágenes había que describirlas con palabras de una manera tan minuciosa que el lector podía figurar más o menos las formas, la composición, el contenido de esa imagen, ¿no? Y ahora hemos de volver a ese éfrasis en forma de prompt, es decir, otra vez de instrucciones de palabras para obtener imágenes, ¿no? Es decir, que en el fondo yo creo que no podremos renunciar nunca a ese nominalismo. E incluso yo no soy ni neurocientífico ni filósofo profesional, soy simplemente un diletante curioso, pero me pregunto a mí mismo, ¿cómo pienso? ¿Pienso con palabras o pienso con imágenes? Y nunca he sabido responderme a ciencia cierta. Probablemente es una mezcla, ¿no? Y otra cosa que también me preocupa, que a lo mejor tú puedes iluminarnos, ¿no? Es decir, ¿qué es antes, el pensamiento o el lenguaje? Bueno, voy a Paco, si me lo permite, yo 3 minutos ya te dejo a ti. Claro, yo voy a intentar ser breve. Para mí lo interesante de todas estas cuestiones que tienen que ver con los cambios, con el cambio de régimen de la mirada, con las revoluciones visuales, es que en el periodo anterior lo interesante es que la relación era empírica con la realidad. Había una conexión directa con las cosas, con el mundo que veíamos. O sea, la generación que tiene en torno a mi edad, 50 años, somos una generación intermedia entre nuestros padres que tenían una relación directa con la naturaleza, entendían las nubes, el viento, entendían muchas cosas que tenían que ver con el campo y con las cosas que ocurrían en el entorno, pero mi hija ya no. Todo está mediatizado por una pantalla. Entonces, sí que también es interesante que todas las revoluciones que van acompañadas de un montón de cambios que tienen que ver con lo social, con lo cultural y, por supuesto, con el imaginario del espectador, todas esas revoluciones tenían un tiempo. El problema ahora también es la velocidad, va todo tan rápido, se ha globalizado el mundo tan rápido y los procesos han ido a una velocidad tan rápida que no somos capaces de digerir esos cambios. Entonces, también lo importante es que se están definiendo unas reglas nuevas del juego. O sea, hay una partida nueva que tiene que ver con los nemotipos, que tiene que ver con una nueva categoría visual, pero una categoría visual que ha aparecido igual que las capturas de pantalla. En el fondo, una captura de pantalla que todos utilizamos continuamente es una categoría visual, igual que un PDF. Es
Es una nueva categoría visual, no nos paramos a pensarlo porque vamos muy rápido, pero estamos continuamente acudiendo a imágenes, aunque contengan palabras. Es una cosa interesante para volver a la inteligencia artificial, que han hecho referencia a Joan, que ha hecho referencia a Paco, que a mí me interesa en particular, es que para mí la inteligencia artificial va justo en la dirección contraria a cómo funciona la inteligencia humana. De hecho, hay un cuento muy famoso de Borges, de los años 40, que se publica en un libro que se llama precisamente Ficciones, en la parte que se llama Artificio, que se llama Funes el Memorioso, que hay un señor que se cae de un caballo y lo recuerda todo. Entonces, para ese señor la vida se vuelve inhabitable, no es capaz de retener nada, solo pequeños detalles. Y eso ocurre un poco con la inteligencia artificial, porque yo creo que la inteligencia humana funciona justo a la inversa. La clave es la capacidad para olvidar, para seleccionar cuestiones puntuales, y en todos esos huecos que se generan, nosotros construimos. Cada uno construye su mundo, cada uno construye sus imágenes, su imaginación. Entonces, creo que el problema fundamental de la inteligencia artificial, volviendo al mundo nuevo que se está creando, a esas reglas nuevas, es que funciona tomando de referencia lo significante, nunca lo significado, que es el mundo simbólico en el que nos movemos las personas. Es decir, si lo llevamos al mundo del lenguaje, como estaba hablando Paco, es decir, la inteligencia artificial es capaz de copiar significantes, copiar las letras, copiar el alfabeto cirílico, copiar el alfabeto chino, pero no es capaz de construir literatura, ni es capaz de trascender ideas a partir de esos significantes. Para eso siempre será fundamental una intervención humana. Y además, también hay un nivel de chatarra iconográfica que va generando continuamente que no sirve para nada. Entonces, nosotros somos mucho más certeros a la hora de producir imágenes. Entonces, hay un desfase interesante entre lo visual, lo lingüístico, lo nominal, que claro, al final, tú cuando haces un prompt, cuando metes unas indicaciones, estás tomando una referencia que tienen que ver con textos, con palabras, pero el resultado al final siempre es un resultado de estructura, nunca de contenido simbólico. Y para mí esa es la parte interesante. Lo que es difícil de copiar no es el lenguaje, no son las palabras, sino la literatura, la poesía, lo que tiene que ver con lo humano, que nos acerca a las emociones, a lo que somos verdaderamente, seres sociales, seres culturales, seres capaces de emocionarse con una ópera o con un poema o con una imagen. O sea, va a ser difícil y estamos en un periodo de tránsito hacia esa especie de adaptación, ¿no? Está cambiando el estatus del sujeto espectador. Evidentemente no somos conscientes, estamos viviendo ese cambio, pero no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir. Y desde mi punto de vista también, los nemotipos o estas nuevas imágenes sin referente realmente no vienen a sustituir la fotografía, que digamos que es la imagen que caracteriza el periodo anterior, sino que son un resultado de ella. Cada vez que hay una energía excesiva, que hay una superabundancia de energía, se produce su contrario. O sea, se está generando también, todavía no, todavía falta un tiempo, una especie de dialéctica entre unas imágenes nuevas que están llegando, que no tienen referente, que nos desconciertan, que no sabemos dominar, que nos inquietan, que nos preocupan y realmente están entrando en conflicto con las imágenes anteriores, y va a llegar un momento en que vamos a ver si la relación entre fotografía y nemotipos es una relación, digamos, simbiótica, donde las dos conviven con naturalidad, como ha ocurrido siempre. La fotografía no vino a destronar a la pintura, al contrario, convivieron y se generaron nuevas dinámicas, o la relación va a ser antibiótica. Es decir, los nemotipos vienen un poco a condicionar y a rebajar el nivel de la fotografía. En el fondo no es tan importante, ¿eh? En el fondo lo fundamental es que vivimos un periodo de cambio, tenemos la suerte de estar en un periodo bisagra entre un mundo anterior que se está cambiando muy rápidamente, un mundo que tenía que ver con la palabra, es decir, las ideas antes se relacionaban, el pensamiento, las ideas se relacionaban con la palabra, somos deudores de la imprenta, y hoy en día el pensamiento directamente ya se relaciona con las imágenes. Entonces hay un cambio también en nuestras estructuras de pensamiento que tienen que ver también con la imagen. Paco, vamos, una respuesta muy breve. Retomamos la pregunta. ¿Qué es antes, el pensamiento o la imagen? O el lenguaje. Evidentemente pudieron nacer juntos, aunque el lenguaje fue el, llamaremos, código que se traslada, se pasa dentro del espacio simbólico de la cultura para explicar algún elemento que ha quedado como no explícito.
La cuestión está, me parece, más allá, porque nos quedaríamos casi tranquilos si diéramos por resuelto este tema, sobre todo Joan, que ha situado la discusión a un nivel tanto difícil. Lo que hay en juego cuando se habla de inteligencia artificial y toda su, llamaremos, constelación de referentes, lo que está en juego es un atrevimiento todavía mayor. Y es que no podemos suturar las heridas que aparecen en la construcción teórica del humanismo. El hombre siempre como centro, incluso el sujeto moderno, en fin, un poco más frágil, pero se salva. Recuerdo, he sido largos años discípulo de Foucault, pero lo acompañé en Venecia una semana, que había venido a hacer una conferencia dentro de un ciclo sobre la peste en el siglo XVI. Visitamos la iglesia de San Sebastiano, donde está el último veronese. Tenía una deuda, así como Sartre había escrito un gran libro sobre Tintoretto, él tenía una deuda con Veronese y me dice, viendo al San Sebastiano, dice: «Tu vois, Francisco, c'est comme les sujets modernes, plein de blessures, mais aucune mortelle». Es como el sujeto moderno, nosotros, lleno de heridas, pero ninguna mortal. Toda la terapia romántica, todo el siglo XIX, todo Balzac, todo han ido construyendo una especie de propedéutica de la consolación. Ahora se están jugando cartas muy fuertes. Oxford, que es la universidad con mayor innovación que hay en Europa, ha creado ese instituto Posthumanist Institute. Pasearos por ahí. Lo que está en juego es la liquidación de esas fronteras protectoras entre humano y animal. ¿Por qué no reconocemos desde ese lenguaje animal había el gran filólogo Renan que decía qué lengua se hablaba en el paraíso? Y con gran sarcasmo decía, por supuesto, el arameo. De eso nada. Digamos, en primer lugar, no existió el paraíso. La idea más atrevida que ha tenido el humano es imaginar el origen como paraíso. Aquello era tremendo, aún se notan los tambores de los pectorales de los grandes gorilas, la cosa era más seria, que la alusión a Eva, la manzana, la serpiente, qué maravillosas historias para resolver el origen. Un mito que no piensa el origen y el fin no es mito ni merece la pena considerarlo. Pero hoy estamos en una frontera en la que has citado las neurociencias. Es un campo excepcional donde los elementos que podemos llamar bisagra de la identidad del conocimiento, de los modos del conocimiento, del percibir sensoriales o reflexivos, pasan por máquinas. El primer mapa del sistema nervioso central lo escribe, lo publica Cajal en 1906, justo el mismo año que Einstein publica la primera memoir de la relatividad. Todo es muy relativo. No podemos ir sobre seguridades. Newton solo sirve para andar por casa, pero no para pensar. Digamos, es cuestión para que no te des un martillazo o la manzana por su inercia no te golpee. Las cosas son distintas. Y allí no estoy tan seguro con el tema del significante y del significado.
y no creáis que quiero abusar de Chin. Un día he asistido a los seminarios de Lacan en Sorbona y aún recuerdo un día verlo aparecer vestido con un abrigo de astracán hasta los pies, en la mano derecha 2 galgos rusos, la estampa era perfecta. Iba a entrar en el seminario, en el gran auditorium de Sorbona, para hablar del significante. Sema pensaba en ti, y en ese momento, con una gran nonchalance, deja los 2 galgos para que lo coja su yerno Jean-Alain Miller, que entonces coge los correajes de los galgos y se retira con una discreción un poco humillante, efectivamente. Pero hasta que no se producía el silencio más absoluto, no se pronunciaba una sola palabra. Y la palabra era con una tiza de estas antiguas que dibujábamos y nos manchan, esas blancas, ya no había. Escribía una gran S en la pizarra y todo el mundo creía que se había invocado ya el gran totem. S. ¿Qué significaba S? Signifiant. Ha aparecido el signifiant, ha aparecido el lenguaje. Entonces la gente respiraba, él recibía los elogios. Bonjour, monsieur. Voilà, c'est signifiant. El momento que aparece de signifiant, y llega un momento en que él, freudiano de raíz, parricida profundo, tacha el signifiant. La gente se miraba consternada, ha muerto el signifiant. Y entonces, como si fuera una acuarelista de la Bretaña, hacía unas olas de mar encima, como si fuera el Courbet más piadoso, y pone abajo una familia de S pequeñita, S pequeñita, S pequeñita, una secuencia de S pequeñitas que son significados. No hay lenguaje protector, no hay lenguaje totémico. La gran violencia del análisis es matar al padre. Y el padre, el último padre no es ni siquiera Dios, es el significante. Y en su lugar comienzan a nacer ese mar extraordinario de los significados con los cuales jugamos, con los cuales nos comunicamos, con los cuales decimos te amo, con los cuales decimos no quiero saber nada más de ti, digamos, con los cuales construimos la secuencia de nuestras vidas, que es en última instancia pequeños significados. No sé si antes, yo creo que nacieron juntos, el lenguaje y el pensamiento, porque en un momento en que unos ojos se abren y miran y dicen, esos dicen en la literatura clásica que nadie como los soldados asirios que nunca cerraban los párpados llegaban a ver hasta muy, muy lejos. Déjame llevar el agua a mi molino de lo... No, el agua metafórica. Para que veas que me tomo en serio. El signifiant o el signifiant. A ver, no, es que has hablado de la manzana del jardín del Edén y curiosamente hubiese sido muy apropiado poderlo presentar aquí, pero estoy presentando en un museo en Pamplona, en el MUN, una pieza que se titula justamente Génesis y que es utilizar los versículos del Génesis hasta llegar a la creación del Edén como prompts dados por Dios a esa inteligencia divina para que se produzca la creación. Es decir, que vendría a ser un revertir de nuevo. Al principio era la palabra. No, era... ¿Sí? ¿No se oye? Sí, perdón. Digo que al principio era la palabra y a partir de la palabra surgen las imágenes y a partir de las imágenes
surge el mundo, la realidad y tal, ¿no? Y luego otra cosa que has dicho que me parece también interesante de llevarlo a nuestro molino de la imagen contemporánea. ¿Cómo la fotografía mata al padre? Yo creo que el padre de la fotografía es la luz y la madre la materia, el soporte, ¿no? Entonces, efectivamente, la fotografía algorítmica lo que hace es matar al padre, pero quedarse con la madre, quedarse con esa materia que hace falta para subsistir, ¿no? Porque para mí el andamiaje ideológico de la fotografía se ha sustentado siempre en 3 patas. La verdad, a la que tú te has referido, es decir, tú eres muy agnóstico de la verdad y yo lo comparto, es decir, para mí la verdad es una búsqueda, nunca un hallazgo, ¿no? Que decía, alabad a los que buscan la verdad, desconfiad de los que dicen haberla encontrado, ¿no? Luego, la memoria en fotografía ha sido uno de los pilares básicos, ¿no? O sea, fotografiamos para recordar muchas veces, para almacenar datos visuales, para intensificar nuestra capacidad memotécnica, de retención, etc. Pero luego todo eso necesita un soporte físico, ¿no? Que es muchas veces lo que hemos negligido en la imagen fotográfica. Y que es precisamente a lo que estamos renunciando ahora. Es decir, la posfotografía viene a ser la superación de esa materialidad de la imagen. O sea, es como si el alma se desprende del cuerpo. El cuerpo está condenado a fenecer, a pudrirse, ¿no? A desvanecerse, pero en cambio sigue ese alma pululando, viviendo en las pantallas, donde sea, y transmitiendo esa información, ¿no? Es decir, que a mí me gusta esa idea de matar al padre, pero referido también a ese darwinismo mediático, ¿no? Es decir, como hay una encarnizada necesidad de adaptación a los medios, ¿no? A un evolucionismo que hace que en estos momentos, como explicaba Sema, pues el futuro de la imagen, si no digamos, una exclusión de todos los preexistentes, sí, desde una perspectiva sociológica, el futuro de la imagen va a ser seguramente la producción algorítmica. Pues lo retomo aquí. Bueno, evidentemente yo también voy a tener que dejar que el agua fluya, me voy a saltar 2 bloques, porque en cualquier caso ya han emergido las cuestiones que tenía yo planteadas. Voy a allanar un poco la conversación, vamos a lo mollar. Vamos al 4.º bloque que se titulaba Apocalípticos e integrados, que está sustanciado en 3 preguntas muy concretas. Vamos a intentar ser también concisos. ¿Es la inteligencia artificial generativa una amenaza para la fotografía? ¿Qué nos puede enseñar la historia al respecto? Y por último, ¿será la fotografía una práctica residual dentro de esta masiva producción de imágenes? Vamos, Emma. Bueno, hemos insistido, y eso es uno de los argumentos de la tesis de la exposición, es que debemos asumir que vivimos en un régimen de la mirada que ya es antiguo, que vamos hacia un régimen nuevo. Y también tenemos que entender, porque así lo demuestra la ciencia, que la epistemología nos enseña que no hay verdades absolutas, que todo es relativo y que, bueno, que las cosas cambian y que pensábamos que era de una manera y que son de otra. Como bien reivindica Joan, la fotografía, desde su punto de vista, se ha sostenido en 3 pilares: verdad, memoria y materia, que ahora la verdad, evidentemente, se ha convertido en ficción, todo es relativo. La memoria, desde mi punto de vista, se ha sustituido. La memoria, el recuerdo, la garantía de notariedad de una imagen se ha convertido en un acto performativo. O sea, hacemos muchas más fotos de las que somos capaces de ver o gestionar. Entonces, justificamos el acto. Es como los caramelos de los Reyes Magos. Tiran continuamente y el acto es más importante que realmente que la gente lo recoja. Pues un poco ha pasado algo así, ¿no? O sea, el acto performativo acaba siendo más importante que la propia imagen. O sea, instantáneamente hacemos imágenes para tener registro de las cosas porque tenemos los dispositivos, en este caso el móvil, pero después prácticamente nos olvidamos de ellas, ¿no? Y después la materia, que evidentemente ha sido sustituido por la ubicuidad de las pantallas, ¿no? Entonces, yo creo que no tenemos que tener ningún miedo, simplemente vivimos un periodo de incertidumbre y que para mí, desde mi punto de vista, estamos en un periodo parecido, permítanme la comparación, al periodo que vivió el cine,
que es uno de los lenguajes más recientes, el más vivo, quizás el que se haya marcado más el siglo XX, en torno a 1910. En un momento, pero claro, en el cine fue todo más rápido. En un momento determinado, cuando nace el cine, su referente va a ser el teatro, porque llega un señor, después de los Lumière, como es Méliès, que entiende que aquello es un espectáculo a explotar de una determinada manera. Entonces, esa manera que toma de referencia, porque Méliès venía del mundo del espectáculo, va a ser el teatro. Entonces, entiende el espectador como alguien en una butaca de lujo. Y realmente era un error, porque intenta imitar al teatro igual que la fotografía intenta imitar a la pintura. Y la fotografía queríamos utilizarla como cuadro. Pero ocurre que en torno a 1910, 1920, gente como la Escuela de Brighton, o gente como Porter, o gente como Griffith, se dan cuenta que no, que el cine tiene su propia sintaxis y que podemos construir un lenguaje propio yendo mucho más allá. Pues yo pienso ahora que la fotografía ha sido muy deudora de las bellas artes, que ha estado muy condicionada por aspectos intrínsecos vinculados a la pintura especialmente y al grabado, de manera ridícula. Bueno, realmente quería ser como su hermana mayor, la que tenía éxito, la que iba a las galerías, la que costaba dinero. Entonces, ahora, de aquí a unos años, empezaremos a ver el verdadero potencial de la fotografía. La fotografía, realmente no, las imágenes empiezan a hacerse por el poder. Entonces, hemos vivido un régimen donde había una soberanía muy clara. Teníamos el poder de las imágenes, ese régimen se ha quebrado y ahora la soberanía la tienen las propias imágenes. Y van a ser capaces de crear su propia sintaxis, su propia gramática. Entonces ya no es tan importante el relato, lo documental, sino que van a aparecer elementos nuevos que no sabemos, insisto, que todavía están por venir, que van a marcar una nueva era y un modo de entender la realidad. Incluso muchos de nosotros que estamos aquí, la mayoría, nos queda un poco lejos. Serán los que tengan en torno a 10 años en adelante los que empiecen a entender esa nueva etapa fotográfica, sobre todo porque no la vincularán con lo anterior, no tendrán prejuicio en entenderlo con respecto al anterior, porque nosotros tenemos una medida. Es como los que tenemos ya una edad, que valoramos los euros y las pesetas. Los que tienen una edad más joven, o simplemente lo valoran en euros y le da exactamente igual las pesetas. Pero es que mi padre lo hacía en duros. Toma, 3.000 duros. Toma, 5.000 duros. Pues exactamente igual. O sea, van cambiando los acuerdos tácitos entre las comunidades. Los países es un acuerdo tácito. El dinero es un acuerdo tácito entre comunidades. Las tradiciones de la pintura son acuerdos tácitos. O sea, si la gente acepta que cuando Malevich hace un cuadro negro, un cubo negro, lo pone dentro de otro cubo negro, eso es pintura, a partir de ahí, lo que acepta la comunidad es lo que se entiende por tradición, ¿no? Pues estamos justo en ese punto de cambio, en ese punto en que llega Malevich, y en que llegan las señoritas de Aviñón, y en que llegan los fobistas. Entonces el mundo está intentando entender qué está pasando, pero claro, todo va muy rápido. Y veremos en los próximos años cambios radicales, y yo pienso que la fotografía empezará a crecer y a crecer y a crecer tanto que condicionará las otras bellas artes. Es como ha ocurrido con Internet y con los medios tradicionales de comunicación. Antes estaban muy diferenciados los estamentos que correspondían a cada uno. La radio se oía, la tele se veía, el periódico se leía. Hoy en día son grandes plataformas de comunicación donde puedes descargar un podcast o ver un vídeo. O sea, todos condicionados por Internet. Pues ese Internet, ese gran contenedor que va a marcar la fisonomía y la identidad de los medios, en este caso la imagen, que va a marcar las características de todas las demás expresiones. Ya. A mí, más que focalizar el tema de la fotografía, me interesa, o incluso el arte, que no es más que un reducto muy marginal de lo que sería el pensamiento visual, la cultura visual. Prefiero pensar la imagen y pensar con la imagen. Y entonces la fotografía me va muy bien como herramienta. Es decir, que mi interés por la fotografía no es tanto un compromiso con un procedimiento técnico o con una especie de estatuto icónico particular de ciertas imágenes, sino cómo nos sirve para mediar con el mundo, para entender el mundo, para pensar visualmente el mundo, ¿no? Entonces, hace más de 50 años que me dedico a esto y todavía no encuentro ninguna definición plausible que no sea a base de aproximaciones. Porque siempre, en todo intento
definitorio, lo más interesante siempre son las excepciones, es decir, son los márgenes, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, es cierto, la fotografía la podemos considerar emparentada con la pintura, con las artes visuales, etcétera, etcétera, pero también la podemos considerar emparentada con los sudarios, la podemos considerar emparentada con los espejos o con los fósiles. Es decir, hay muchas maneras de abordar la naturaleza de lo fotográfico, ¿no? Entonces, ¿de qué fotografía estamos hablando? ¿De una fotografía que se hace en base a un determinado modus operandi particular o al hecho de que la fotografía ha aportado antropológicamente una presencia de imágenes que tenían unos valores particulares fundados, como decía antes, esa voluntad de exactitud, de precisión, de rigor, pero también en la fotografía emparentada con la revolución industrial, con la cultura tecnocientífica del siglo XIX, la idea de la verdad, de la memoria, del archivo, de la identidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que en el fondo la fotografía es heredera de su época y tal vez lo más interesante es desviarnos de las perspectivas historiográficas tradicionales y abordarla dentro de una historia de la verdad o dentro de una historia de la curiosidad, no necesariamente siempre bajo esa tutela, esa espada de Damocles que es la pintura precedente, ¿no? Entonces, en base a eso, pues yo entiendo que la fotografía en realidad está evolucionando. Ahora, cuando tú dices hemos de sentirnos alarmados, no, la fotografía vive, crece, se desarrolla, está alcanzando otros horizontes, en tanto en cuanto es una imagen con unas particularidades, yo diría, ideológicas, sociales, políticas, económicas, etcétera, etcétera. Que los procedimientos, que las técnicas son distintas, claro. A ver, en 1839 hacían daguerrotipos. ¿Quién hace daguerrotipos ahora? Y seguimos hablando de fotografía. Y además, realmente será importante seguir llamando fotografía o que haya un tipo de imágenes que colmen nuestras necesidades actuales. Porque claro, la fotografía nace en el XIX con unos parámetros históricos particulares y estamos en el siglo XXI. Nos ha acompañado de la mano durante 2 siglos, pero hoy el mundo en el que viven las imágenes es el mismo que vio nacer a la fotografía. Un mundo globalizado, un mundo de virtualidad, un mundo, en fin, completamente distinto. Por lo tanto, lógicamente, las imágenes deben ubicarse en otro tipo de planteamientos y habitar un mundo distinto, ¿no? Entonces, por eso yo no creo en plantearlo en términos de alarma. Tal vez a efectos profesionales, si bajamos al terreno de la economía de la imagen, es decir, al terreno de que hay toda una serie de profesionales que viven de la imagen y que hay un sistema establecido según unos determinados funcionamientos. Y eso, evidentemente, sí que va a cambiar, pero es que esto ha estado cambiando constantemente. Sema lo decía, cuando llega el daguerrotipo, pues los pintores que vivían de hacer miniaturas, de hacer retratos, de medallones, etcétera, ven que su negocio va a desaparecer en base a la competencia mucho más asequible, rápida, barata del daguerrotipo. Pero eso es otra vez darwinismo mediático, ¿no? Entonces, cuando apareció la tecnología digital, digamos en 1990, hubo ya una cierta alarma. Se habló de una deshumanización, ¿no? De cómo esa cultura digital iba a propiciar un mundo deshumanizado, un mundo de pantallas, etc. Entonces surge el concepto de humanismo digital. No, cuidado, el problema no es la tecnología, no es la herramienta, es el uso, es cómo la empleamos. Todas las herramientas pueden tener un buen uso o un mal uso. O sea, el fuego es fantástico, pero caramba, el fuego ha servido para quemar herejes, ¿no? Es decir, vamos a anatemizar el fuego por, digamos, unas prácticas, digamos, marginales que son evidentemente nefastas, no. Y ahora, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, pues a mí me gusta mucho ese planteamiento de resistencia de los que hablan de una democracia algorítmica, ¿no? Es decir, ante ese temor de que eso va a comportar un control social, una represión, una facilidad, digamos, de intervenir en maneras de gestionar políticas, etcétera, pues que haya como una resistencia donde, sin renunciar a los beneficios que pueden proporcionar estas nuevas tecnologías, intentemos minimizar
justamente los posibles daños, porque siempre esto es una balanza, o sea, no hay pérdidas, o sea, no hay ganancias sin pérdidas. Hay que poner qué nos pesa más, el avance que puede suponer en muchos campos, ¿no? En el campo de la medicina, en el campo de la educación, en el campo de mucho, y ver, en cambio, a qué tendremos que renunciar como contrapeso, como peaje a esta nueva situación. Paco. Me resulta complicado aislar el problema que se ha planteado del futuro de la fotografía sin reconocer un factor instrumental fundamental en sus comportamientos contemporáneos. Asociándolo, como quise hacer al principio, a los procesos de comunicación, tiene en primer lugar una capacidad que es la de unificar una representación del mundo común para todos, en el sentido de que termina generando Baudrillard hablaba de un sistema de objetos que la fotografía instrumentalizada construye a favor de lo que podríamos llamar los New Cultural Standards. Todos vivimos bajo la misma pantalla, todos vivimos bajo el mismo sistema narrativo, todos nos identificamos con el mismo sistema de mercancías y nos vamos acercando cada vez más y más a ese horizonte. Evidentemente, la fotografía no es un instrumento que se podría reconocer como ajeno al proceso de sus usos, sino que está inscrito potencialmente en ellos y quizás esa teoría de la comunicación es posiblemente la clave para explicarnos muchos problemas. En las escuelas americanas, por ejemplo, antes se hablaba de Visual Arts and Communication. Hoy todas se llaman Communication and Visual Arts. Las Visual Arts se someten al proceso de la comunicación y las estrategias se fijan de alguna manera desde el gran sistema de intereses. Es cierto que entre uno de los intereses evidentemente es la homologación social, saltan las diferencias culturales e incluso lingüísticas en muchos casos y terminan también favoreciendo, no soy un talibán del tema, ni mucho menos, pero terminan siendo también un sistema inferido de controles sociales. A mí no se me escapa, digamos, por muy buenas intenciones que tengamos, que el futuro es de sistemas autoritarios. El futuro es de sistemas autoritarios. Y si antes no tuve un golpe de humor para decir que las fake news hoy es el pan de cada día, ahora también podemos decir que la democracia, en sus formas que podemos llamar tradicionales, lo tiene muy difícil, porque se legitima, y no solamente por el casuismo de un país como el nuestro, que no quiero comentar, sino porque tiende precisamente a establecer una inducción de necesidades nuevas. Y esa inducción de necesidades antes se hacía vía tradición, vía familia, vía educación, ahora se hace fundamentalmente vía comunicación. El gran proceso de unificaciones, de homologaciones, es justamente la comunicación. Se puede considerar, esta es la cuestión que me interesaría, recuperar la autonomía del arte. En este caso hablaríamos, por supuesto, de la fotografía como un lugar privilegiado desde el cual se puede interrogar casi utópicamente o críticamente los contextos en los que hoy estamos despacio pero lentamente acercándonos. Esta es la cuestión.
Digamos, siempre habrá una memoria de esa historia. Siempre hay detrás un recuerdo. Lo decía con mucho humor Mondrian en su estudio de Filadelfia. Le gustaba muchísimo el orden de su mesa, un poquito más aquí, aquí, aquí y aquí. Y dice, pero usted repite siempre lo mismo, la misma rejilla, la misma... Dices que he vivido en Manhattan. Ah, no. Esa serie casualmente se llama Manhattan. Y dice, bueno, pues mucho Manhattan en su vida, pero, en fin, no. Luego va al golpe de humor. Dice, no, pero usted mire, si usted ve bien mis cuadros y sabe ponerlos, mira así, pone los ojos así, verá que detrás de mis cuadros hay siempre un Vermeer. Y la señora aquella de la tarde que estaba muy decidida a ver a Vermeer 7 veces, dice, no, es que no lo pone bien. No, no insista, siempre habrá un Vermeer en la distancia, ¿no te parece? Siempre habrá, no sé, aquel maravilloso cuadro que cada uno de nosotros elige. Pero en esa especie de trampantojo que tenemos siempre, socorridísimo, por cierto, porque somos, antropológicamente, nunca hemos hecho un uso tan activo de imágenes. Digamos, somos realmente, entramos en un modelo civilizatorio dominado por la imagen. Y la imagen es la que pauta los procesos de identificación simbólica de nuestros mundos. Tiene 2 condiciones nuestra época. Uno, tenemos el sistema de necesidades más complicado que ha existido en la historia de la humanidad. Un sistema de necesidades complicadísimo. Y al mismo tiempo hemos orientado toda nuestra comunicación al sistema visual. Aquí me gustaría mucho, por lo menos, hacer un accenno, un gesto, que en otros campos de las artes, y pienso fundamentalmente en algo que también ha ocurrido con la música, somos, digamos, consumidores de música de una forma impresionante. Lo que se ha conseguido en los últimos 50 años. Yo sigo escuchando a Schubert, le decía antes a Joan, y cada vez escucho más Schubert, pero ¿qué es lo que no oímos? Y si no oímos, caemos en el singular. Y todo eso en régimen de velocidad. Lo decía Virilio muy bien. El hecho antropológico más importante de nuestro tiempo es haber domiciliado la velocidad. Cojo el tren, el vuelo de Madrid-Berlín, 2 horas. Esta semana tengo que ir 2 horas. Yo sigo usando un Nokia que no lo quiero presentar porque no estoy en ninguna plataforma ni en ninguna cosa de estas, ¿sabes? Pero yo lo observo. Los 180 pasajeros sacan inmediatamente su Nokia, su Samsung. Nokias no creo que haya muchos. Pam, 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 el código. Y observa, si tienes un poco de training antropológico, mira las caras. Y hay un momento donde el ritual de la ansiedad se hace terrible. 1 minuto y ningún mensaje. Y evidentemente nosotros, precisamente deudores de toda esta máquina, somos ansiosos. Anxiety, decía el viejo Bloom. De pronto, un titi. Soy su servidor. Y te dice tal cosa. Y esperaba a alguien que fuera, oye, la noche fue maravillosa, le recordaré siempre. No, de eso nada. Lo que te dice la segunda llamada. Vale. ¿Qué dice la segunda llamada? Tantos céntimos, euro.
por servicio. Uno tiene la gana de sacrificar ¿Qué sería de nosotros sin esa virtualidad? Pero eso es un fenómeno muy curioso. A mí me pasó... ¿Te pasa a ti también? Sí, bueno, no tanto, pero... Pero a mí me pasó una anécdota parecida. Estaba en Montreal, en una estación de metro de una zona universitaria, el andén lleno a rebosar, todo el mundo con el móvil. Y yo llevaba el móvil en el bolsillo, en el bolsillo de atrás, y me lo iba a sacar. Y en ese momento que llega una señora me dice, ¿se fija usted? Usted y yo somos los únicos en el andén que no llevamos un móvil. Y yo, sí, es verdad, es verdad. Entonces, eso hace pensar en un fenómeno social. O sea, en esta etapa fotográfica o digital, o como queramos llamarla, hay muchos cambios de tipo antropológico, humano. Uno de ellos, por ejemplo, es una nueva relación con la privacidad. Es decir, da la sensación de que la privacidad es una reliquia, ha desaparecido del ámbito de lo social, ¿no? Pero otra, que es muy curiosa y que tiene que ver con lo que tú estás diciendo, es lo que podríamos llamar soledades compartidas. Sí, tú estás solo, pero en el fondo estás solo compartiendo tu soledad con otras personas, ¿no? Que es una especie de renuncia a lo corpóreo, a lo físico, ¿no? a la proximidad. Es decir, que tú te encierras a lo mejor frente a tu ordenador o con tu móvil, pero siempre jugando con no sé quién o comunicando o esperando los mensajes. Y ya no hay esa fisicidad, esa sensualidad, ¿no? Y eso hace que, de alguna forma, el yo se rescabale, ¿no? De alguna forma, y que se ponga como a disposición, se ponga a ser consumido, ¿no? Es decir, es una sensación, digamos, en lo filosófico, me parece que da mucho jugo. Una posición del sujeto completamente distinto en lo que es nuevas formas de sociabilidad. Muy bien, pues vamos a intentar cerrar o salir de la inopia con unas pequeñas conclusiones. Obviamente yo ya hace tiempo que abandoné el guión porque el transcurso de la conversación estaba siendo muchísimo más interesante de lo que yo podía proponer. Si os parece, os hago un par de preguntas. La primera es muy obvia, si os apetece comentarlas, si no podéis hacer cualquier observación, comentario, apunte que os interese. Es, ¿miente la IA y dice la verdad la fotografía? Y en segundo lugar, pues sería como el cierre de la invitación a esta mesa redonda, es si los mnemotipos no son fotografías, entonces, ¿qué son? Y ya particularmente a Sema, quizá yo quería preguntarle si él cree que hay alguna, como padre creador de ese neologismo, mnemotipo, si considera que hay alguna diferencia entre la mnemotipia y la promptografía. Bueno, lo de la cuestión terminológica me da un poco igual, porque ya será el tiempo que se encargue de decir qué palabra al final acaba definiéndose para hablar de esa cosa nueva que ha aparecido y que no sabemos muy bien qué es, y que yo he llamado mnemotipo porque me parecía que era pertinente para no decir esas imágenes generadas por inteligencia artificial, simplemente decir un mnemotipo. Entonces, no sé, es que igual que cuando se utilizó la primera vez la palabra fotografía, en torno a la época que estamos hablando, en 1839, Escher, que era un químico, le escribe a Fontalvo, están manteniendo una correspondencia, le habla de fotografía, al mismo tiempo la palabra aparece también por primera vez en esos mismos años en un periódico alemán, pero realmente no se consolida el término hasta el último tercio del siglo XIX, sobre todo por Kodak, porque el reinado de George Eastman, de Kodak, fue una cosa sorprendente, era el paradigma de éxito, y fijaros dónde está Kodak. Hay gente que no sabrá ni qué es Kodak, ¿no? Entonces, no me interesa tanto la cuestión terminológica, me parece que es anecdótico, pero sí me parece interesante el entender todo lo que supone esta nueva categoría visual, ¿no? Toda esta transformación en la ontología de lo visual y del tipo de espectador que estamos construyendo hacia el futuro. Toda esa cuestión que lleva implicada unos aspectos sociológicos, culturales, pero también de pensamiento y de enfrentarnos, o relacionales, como queramos verlo, es lo que me parece interesante.
Porque claro, ese aspecto que está hablando Joan, que está hablando Paco, ¿no? De lo relacional, del móvil, de yo tengo un Nokia, es que para la gente joven está superado porque su mundo ya nace con esa condición de ser, digamos, de tener dos categorías complementarias, como un A y un en B. Yo tengo mi vida virtual y tengo mi vida física. Una no es mejor que la otra. Simplemente es que yo prefiero jugar con mi amigo de Chicago ahora, antes que estar hablando con esta persona que no conozco. Incluso se están resintiendo mucho las relaciones personales. O sea, a la gente le cuesta compartir cosas físicas. Y a lo mejor, y hago una reflexión, pero son mías, no, a lo mejor el exceso de tatuajes, que al final son imágenes, tiene que ver con dos cuestiones. En los últimos años tiene que ver con esa experiencia física que se ha perdido, es decir, tú sientes una experiencia física muy clara cuando tienes un tatuaje, y también el exceso de imágenes también se traslada al cuerpo, ¿no? Entonces, hay algo también ahí de lo físico, del contacto, que necesitamos, somos seres sociales. O sea, nuestro apego por los demás es lo que nos marca y nos define como sociedad. La capacidad de empatizar con los demás es lo que nos ha salvado entre otros animales que eran mucho más fuertes y más poderosos. La capacidad de asociación. Entonces, si llega un momento en que esa capacidad de asociación está en peligro, en un nuevo régimen donde la soberanía ya no pertenece, en un nuevo régimen de la mirada, de las imágenes, del espectador, donde la soberanía ya no pertenece al hombre que pensaba que tenía el dominio absoluto sobre las imágenes para llevarlas hacia un sitio o hacia otro, ¿qué es lo que va a ocurrir? Me temo, y es algo que también ha comentado Paco, es decir, la sociedad va a cambiar y va a cambiar hacia regímenes más autoritarios, porque claro, no solo es que esté en crisis la mirada, no solo es que esté en crisis la visualidad, no solo es que esté en crisis nuestra posición de espectador, es que está en crisis la democracia. Es que el siglo XIX, que es el siglo de la visualidad, del cine, de la fotografía, de lo documental, es el siglo también de la clase media. O sea, las crisis mundiales sirven para generar una nueva sociedad donde se establecen unos acuerdos internacionales para que aparezca una clase media, pero tradicionalmente, siglos y siglos tras siglos, sociedad tras sociedad, era una élite que poseía todas las posibilidades y un 90% restante al servicio de esa élite. Entonces a lo mejor resulta que si Google se ha hecho con el poder, si Amazon se ha hecho con el poder, pues van a decidir que la gente va a trabajar a su servicio y que el modo de condicionar a la gente a su servicio va a ser las pantallas, va a ser la mirada y va a ser ese nuevo régimen escópico que tiene que ver con la atracción por lo visual. Entonces, no lo sé, no creo que es tan importante la cuestión terminológica, sino muchísimo más la sociológica. Entonces, bueno, de aquí a 2030 ya te digo. Gracias, John. No recuerdo cuál era exactamente el tema de parte del... Decía, yo sugería, que requiere un cierre, un comentario, pero yo sugería pues una pregunta vale, de pues un tanto está, sencilla, si miente la IA y la fotografía dice la verdad, que quien te conoce sabe cuál es la respuesta. Y por último, si los mnemotipos, si no son fotografías, entonces ¿qué son? Bueno, no voy a responder a eso. Voy a hacer un alegato. A ver, Bill Gates en una entrevista dijo: quien quiera controlar los espíritus ha de controlar las imágenes. Y acto seguido compró la agencia fotográfica más descomunal que existe, que es Getty Images, ¿no? Es decir, la imagen, por lo tanto, significa un formateo de nuestro pensamiento, de nuestra conciencia, ¿no? Por lo tanto, ahí los que somos fabricantes de imágenes y los que estamos en el ámbito educativo, creo que tenemos una responsabilidad, que es la de alfabetizar. Es decir, utilizamos la imagen, como decía antes, ya no es pura representación. Antes podíamos considerar la fotografía como una escritura con luz, que unos escribas, unos especialistas, ¿no?, pues en fotógrafos profesionales, pues en artistas, dominaban, tenían competencia. Si ha pasado de ser una escritura a ser lenguaje. Hoy utilizamos imágenes, utilizamos fotografías sin darnos cuenta, de una manera absolutamente natural. Aprendemos a utilizar el lenguaje de la imagen como aprendemos a hablar, de la misma manera. Y esas imágenes nos sirven pues, para enviarnos mensajes unos a otros, para mediar socialmente. Entonces, el tema es que, muy bien, hemos aprendido
a utilizarlo, pero no somos conscientes de sus consecuencias. O sea, no somos capaces de reaccionar críticamente a su poder hipnótico, a su poder seductor, ¿no? Y es ahí donde, desde un sistema autoritario que controla justamente esa circulación de imágenes y que la gestiona de una forma bastante maquiavélica, puede hacer de nosotros lo que quiera. Y ahí es el peligro de las democracias, ¿no? Es decir, el peligro de la utilización interesada de la imagen, no al servicio de un bien común, no al servicio de favorecer a la comunidad, sino puestas al servicio de intereses corporativos, de intereses ideológicos, económicos, políticos, etcétera, etcétera. Entonces es ahí donde yo creo que el arte tiene que tomar una posición mucho más militante. Es decir, a mí me parece muy bien que el arte sea decorativo y ahí tengo muchos amigos que lo hacen fantásticamente, pero a mí me gusta el arte que hace pensar, que el arte que agita conciencias y el arte que mueve al público, como si con un papel de lija le estuvieses rasgando el ojo para que reaccione frente a eso que está viendo y se esté dando cuenta de que esas imágenes que nos enseñan muchas veces son puras ilusiones al servicio de unos determinados intereses. Ahora hay toda esta discusión sobre la confusión entre imágenes de inteligencia artificial y fotografías, y algunos se escandalizan. ¡Oh, cómo podremos saber lo que es la verdad! Y yo retomo lo que decía Paco, nunca hemos podido saber lo que era la verdad. Lo que pasa que antes, idiotas, pensábamos que una fotografía traducía exactamente lo que había delante del objetivo, y no era así, porque en el fondo lo que muestra una fotografía no es tan importante como gestionamos el sentido de esta fotografía. O sea, no hay buenas o malas fotografías, hay buenos o malos usos de las fotografías. Entonces, ahí hay, yo creo, una labor educativa fundamental. Es decir, en las escuelas se enseña todo lo que hay que enseñar, geografía, gramática, aritmética, etc., pero falta unas asignaturas fundamentales en las que los niños, los adolescentes, empiecen a dirimir el potencial que tiene la imagen en sus vidas, ¿no? Y eso, repito, es una cosa absolutamente urgente. En el ámbito de la fotografía, digamos, en nuestro sector, se está perdiendo mucho tiempo, que si centros nacionales de fotografía, que si no sé qué, que si no sé cuántos, y en el fondo esa no es la urgencia. La urgencia es cómo hacemos que la fotografía sea un bien emancipador y no al revés, algo que nos reprima y algo que contribuya a nuestro control, ¿no? Vaya. Paco, retomando esta idea, ¿hay algo que podamos hacer o que pueda hacer el mundo de la imagen para intentar contener esa deriva autoritaria? Sí, me parece, coincido mucho con las dos intervenciones últimas y las intento también modular en función de los contextos. No soy artista ni fotógrafo. A la entrada es una de las instituciones, yo trabajo en la Humboldt de Berlín, pero de las instituciones que más me gustan es el Birkbeck College de la Universidad de Londres, allí en el Beaubourg Square. Y cuando entras hay un graffiti enorme que dice Thinking through mapping, pensar a través de mapas. En un mundo tan acelerado, tan cambiante, con tantos desajustes, etcétera, etcétera, vuelve a aparecer esa figura del cartógrafo, que también Vermeer lo pintó. Ese mirar que establece los mapas, las relaciones. ¿Qué ocurre cuando miramos y pensamos con mapas? Que dice el Birkbeck College. Dice simplemente que en principio nos hemos convertido en observadores globales. Estamos quietecitos y vemos pasar el mundo delante de nosotros a una velocidad fantástica. Zapeamos, hacemos todo tipo de travesuras visuales, ¿no? Entonces, somos y terminamos siendo antropológicamente global bystanders, observadores globales.
Estamos ahí y eso que tú sugerías ahora, que éticamente es tan exigente, intervenir en ese mundo. Quizás el Global Bystanders es una situación, hoy vuelve a llevarse mucho todo lo que fue la gran tradición del situacionismo, como sabemos, y ese es un gran tema también para instituciones como esta. Debemos pasar de ser Global Bystanders, de observadores globales, a cosmopolitas activos. Donde todos los planos convergen, los relacionamos, nuestro imaginario construye sobre las distancias y contra las distancias. Es el trabajo que fundamentalmente debe orientar la formación. Terminaremos siendo así. Y en ese contexto soy muy amigo de Richard Sennett. Y ese libro suyo tan hermoso, Together, juntos, dice lo que tenemos que es construir pequeñas new communities. Cuando citabas a Chicago, podemos construir esas communities de gente que piensa, que está buscando lo mismo. Entre una chica de Murcia como tú y una chica de Shanghái, cada vez la distancia es más corta desde el punto de vista del comparativismo antropológico. Se piensa lo mismo, se tiene la misma tablet, se escucha la misma música, quizás ella tenga los ojitos un poco más rasgados. Es tan simpática como tú probablemente, digamos, que las distancias se licúan en una especie de y entonces aparece el bueno de Sennett, que pasa temporadas en Berlín. Me encantaría que vinieras una noche a cenar al Paris Bar. Dice, por la noche, así viejito ya, simpático, por la noche nosotros, los viejos burgueses, bohemios como yo, nos encontramos en el Paris Bar. Y efectivamente en el Paris Bar del Kantstraße tenemos que ir una noche, acuérdate Silvia, allí se encuentran todos ellos. Es como si fueran una especie de, como si fuera en un bar de las Azores, en el Peters Bar de las Azores, donde están todos los que han naufragado. Y si no han naufragado, no puedes entrar en el Peters Bar. Es lo que faltaba, digamos. Sí, hay una en Ginebra solo para los que han naufragado. Entonces, hay que respetarse un poco. Los primeros tatuajes solo los podían poner los que habían atravesado el Cabo de Hornos. Y cuando volvían a Londres, hasta el famoso Suplemento Valley, hasta los jefes del almirantazgo, ahí está el arco del almirantazgo, en la Trafalgar, tenían que cuadrarse ante un marinero con su tatuaje, porque solo podían llevarlo. Y ahora es más democrático, digamos. Y leí una página tuya muy bonita en La Vanguardia sobre los selfies y la Sagrada Familia, que me hizo reír, ¿sabes? Entonces aparecía como, sí, efectivamente. Ahora es muy interesante lo que tenemos que hacer, lo que intentamos hacer, construir esas new communities, donde también la experiencia de la fraternidad es un elemento muy importante. Bueno, muchísimas gracias. Yo de verdad contengo la respiración. Creo que el sentimiento generalizado es que nos quedaríamos aquí 4 días escuchando a 3 maestros, pero estamos fuera de tiempo. Sí que me gustaría pediros 5 o 10 minutos más, aunque tendríamos que terminar a las 9, pero me gustaría que la gente del público pudiera intervenir. Así que pues dejamos eso, un tiempo para 1 o 2 preguntas. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por esta mesa de debate. Ha sido verdaderamente fantástica. Yo quería hacer una pregunta a Joan, pero bueno, podéis participar todos si queréis. En tu libro, que lo veo ahí en la mesa, Desbordar el espejo,
tienes un texto que se llama Falsificar la falsificación, donde hablas de cómo cuando fuiste a Lugano compraste 2 postales y en una de ellas, mediante un fotomontaje, habían metido en medio de la ciudad un monte, ¿no? Una montaña, tratando de mercantilizar un poco el turismo y tal, con esa fantasmagoría. Y luego también cuentas cómo te regalaron de pequeño unos trenes de juguete y en esa caja venía una, no sé si era pintura o fotografía, también de un paisaje suizo, creo, con montañas nevadas, con todo muy verde, etc. Yo me gustaría que me dijeses, con tu búsqueda de la verdad, porque claro, comentas también que cuando llegaste por primera vez a Suiza, o no sé si también a Lugano, tuviste una sensación de déjà vu, sin haber estado allí antes, precisamente por la imagen de esa caja de trenes, ¿no? Me resulta muy interesante. Entonces, quería preguntarte, con esta búsqueda que tienes tú por la verdad, o de la verdad en relación a la fotografía, si lo fantasmagórico, los fantasmas son la verdad hoy en día. Entonces, entendiendo como fantasma toda su significación, o todo su significado, o todo su significante, desde lo platónico, ¿no? La copia de la copia de la copia, hasta lo espectral, hasta incluso el despectivo, este es un fantasma, ¿no? Una persona que solo aparenta. Bueno, gracias. En las tradiciones orientales, el fantasma es el espíritu de alguien fallecido que no puede alcanzar el reposo porque le ha quedado una tarea por concluir, es decir, que ha quedado algo por hacer, ¿no? Entonces, la fotografía tiene esa dimensión fantasmal muchas veces cuando, por ejemplo, pierde el vínculo con la realidad y se remite solamente a sí misma, ¿no? a su propia constitución, a sus residuos, podríamos decir, físicos sobre un papel, ¿no? Por lo tanto, hay una relación, yo diría, ontológica de la fotografía con lo fantasmagórico, ¿no? Pero con relación a lo del libro, yo lo que planteaba no era tanto esa idea de lo fantasmal, sino cómo en la realidad se producen esas situaciones como de muñecas rusas en las que un contenedor contiene otro y contiene otro y contiene otro y vas abriendo y no sabes en qué nivel de realidad debes quedarte, ¿no? O sea, a lo que tú aludías, para los que no han leído el libro, es que de pequeño pues me regalaron un tren eléctrico y como los fabricantes de trenes eléctricos en general son suizos, austríacos, los paisajes del diorama con que se adornaba las vías y tal eran paisajes alpinos, ¿no? Entonces yo crecí pensando que ese paisaje era el propio de cualquier nudo ferroviario, de manera que cuando la primera vez que voy a Suiza veo que eso que yo tenía en casa pequeñito se da en la realidad a otra escala. Entonces digo, o sea, no estoy descubriendo Suiza, estoy reconociendo un modelo previo. Y esto, por ejemplo, pasa en otras situaciones. Hice un proyecto que se llamaba Safari y que consistía en que iba a pedir a personas conocidas o conocidas de conocidas que habían hecho safaris fotográficos en África, en Tanzania, etc. Les pedía las fotos. Dejadme los negativos, era todavía la época digital, que yo haré copias, o sea, las pago yo, haré copias de todas las fotos que habéis hecho de los safaris. Y era muy curioso porque cuando haces un safari de estos, normalmente te llevan en un jeep, se para el jeep y todo el mundo hace la foto. ¿Y qué foto hace? Pues el león, la sabana, el árbol, no sé qué, ¿no? La puesta de sol, etc. Entonces, esas fotos coincidían morfológicamente con las situaciones de los dioramas de animales disecados en los museos de historia natural. Es decir, que te ibas al Museo de Historia Natural de Barcelona o de Madrid o de donde es, y veías exactamente las fotos que se correspondían con las que luego tomaban los turistas en safaris. Entonces yo hice un proyecto en el que hice mi propio safari simplemente visitando museos de historia natural. Y entonces mezclaba mis fotos con las de los turistas y el visitante, un poco distraído, pues apenas diferenciaba, era incapaz de discernir, ¿no? Y entonces esas situaciones me interesan mucho. Y otra situación que me llevó justamente a lo que tú cuentas es que visité en Rimini un parque de atracciones que se llama Italia en Miniatura, que
nació en 1970 un tipo llamado Ivo Rambaldi que, enamorado del patrimonio histórico artístico italiano, quiso hacer reproducciones a escala de todo ese conjunto de monumentos, de paisajes, etc. Hay una réplica fantástica del Gran Canal de Venecia a escala 1:5, todo el Canal de Venecia, ¿no? Entonces, te metes en ese espacio, ni que decir tiene que Umberto Eco flipaba y escribió mucho sobre este escenario, porque era ese hiperrealismo de la ilusión, ¿no? Es decir, que tú estás allí y es una realidad que remite a otra realidad, pero si tú haces una fotografía y es una representación de una representación, exactamente eso, ¿no? Entonces, ¿en qué nivel radica la verdad? Si es que la verdad radica en algún sitio, ¿no? El caso que comenta es que yo encontré, estando de visita en Lugano, pues dos postales, una de la ribera, con los casinos y los restaurantes y los hoteles de lujo y tal, y entonces otra prácticamente de la misma perspectiva, pero delante había un fotomontaje con el Monte Cervino, y yo me decía, caramba, entre una postal y otra ha habido aquí un movimiento tectónico que ha hecho esa especie de eclosión de ese relieve particular, y era muy simple. El editor que imprimió esa postal pensó, caramba, la gente que viene a Lugano, pues por un lado viene a jugar a los casinos y a los festivales de jazz y no sé qué, pero luego se va de excursión a alpinismo, a trekking, no sé qué, por lo tanto, con una postal que reúna los dos elementos de atracción turística, pues matamos dos pájaros de un tiro. Por lo tanto, es una imagen turísticamente más cierta que dos portales por separadas que serían ópticamente más ciertas, ¿no? Por lo tanto, ahí está cómo podemos definir lo verdadero semiológicamente, ¿no? Es decir, en base a qué criterio. Y este es el tema, ¿no? Que hemos de jugar siempre, no tanto con la imagen, con lo que nos da, sino cómo gestionamos, cuál es el manejo, cuál es el uso, cuál es la función de la imagen y dónde habita. Para mí es muy importante la habitación de la imagen, el espacio de contexto en el que esa imagen cobra sentido. La mía es muy simple, muy breve y baja un poco del Olimpo de los dioses, donde nos hemos movido un poco en esta mesa, me ha parecido a mí, ¿no? Muy filosófica y muy... Simplemente viendo ahora que la vicedecana ha puesto de cara a nosotros, al público, la portada del libro, pues me ha entrado la intriga de si realmente esa portada está hecha con inteligencia artificial o ha habido simplemente mano humana, porque no sé, seguro que el señor Joan Fontcuberta estará al tanto de que ha habido una gran polémica con los portadistas porque pensaban que se les estaba quitando un campo que solamente les correspondía a ellos en el hecho de elaborar las portadas sin recurrir a la inteligencia artificial. Simplemente es eso. Muchas gracias. Sí, es que la pregunta está mal planteada, porque la planteas como en disyuntiva. Es decir, si se ha utilizado inteligencia artificial o ha intervenido mano a mano. Yo diría las dos cosas. Es decir, las dos cosas. Porque es que la inteligencia artificial, lo ha dicho antes Emma, es una herramienta. O sea, yo, por ejemplo, trabajo con un programa que se llama Stable Diffusion, o puede ser, yo qué sé, el que queráis, Midjourney. Entonces, es un programa que tú das unas instrucciones, pero yo le hablo a la máquina como fotógrafo. Le digo, vamos a ver, tengo una Hasselblad, tengo un objetivo de 150, voy a fotografiar con diafragma f8, con película plus X, y tengo delante un abeto. Entonces, quiero fotografías de ese abeto. Entonces, me sale una, cada 30 segundos me va saliendo una imagen, y entonces yo le voy diciendo, no, desenfoca el fondo, no, los nubes estratocúmulos, no, el sol en puesta de sol. Hasta que eso es lo que yo estoy buscando, es decir, que ya he prefigurado, digamos, en mi cabeza, entonces digo, vale, ya está, es lo que quería. ¿Qué diferencia hay entre hacer eso y que yo me vaya al monte a buscar el abeto y espere la puesta de sol? Muy poca, es un proceso distinto en la metodología de trabajo, pero en el fondo, si yo ya incubo la imagen en mi cabeza y lo que hago es sustituir el tener que salir con la cámara, con el trípode, con el revelado, con el no sé qué, a un sistema que ha condensado toda esa cultura fotográfica, todo ese patrimonio fotográfico y me lo facilita,
para darme el mismo resultado, pues para mí es una gran ventaja, ¿no? Es decir, hay, también lo comento aquí, ¿no? Un filósofo catalán que escribió Elogio de la mentira, que lo mataron en un campo de concentración nazi, el pobre, y que dice, no hay que temer a la tecnología porque lo que hace es librarnos de trabajos de manufactura, es decir, de trabajos mecánicos, y eso nos deja mucho más tiempo para el espíritu, para la creación, para pensar. Por lo tanto, a mí lo que me interesa es obtener unos resultados, saber qué quiero hacer y luego cómo darles una visualidad, un sentido, etc., ¿no? Pero hacerla de una manera o de otra, si ahora tuviésemos aquí a Antonio López, diría, no, yo lo que quiero es ir al campo y estarme 3 días allí con el carboncito, no sé qué, pintando la abeto. Perfecto, no hay ningún problema. Yo prefiero estar estos 3 días leyendo a Kafka o leyendo a Jarauta o leyendo no sé qué y en 5 minutos resolver la foto del membrillo o la foto de lo que sea. Sí, el problema de la inteligencia artificial, y supongo que los que habéis jugado con esas herramientas, es que no es verdad lo que acabo de decir. Y es decir, efectivamente tú vas haciendo fotos, pero el problema luego es que tienes 3.000 fotos y hay que decidir cuál es la buena. Es decir, que hay un proceso de edición, de selección, que lleva muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. O sea, así como cuando vas con una cámara, sabes que vas, digamos, más o menos limitado por la cantidad de disparos que te da el rollo o por la cantidad de memoria que tiene la tarjeta SIM, ¿no? Pero en este caso, o sea, es tan apetitoso y tan prolífico el proceso que a lo mejor del abeto te salen, no exagero, 500 fotos. Entonces el problema es las horas que te pasas seleccionando cuál es la más adecuada. Al menos esa es mi experiencia. Pues vamos a incluir una última pregunta. Sí, es muy rápida, muy rápida. Hola, me llamo Sergio, soy fotógrafo casi 20 años y últimamente damos clases de inteligencia artificial, de aplicación de herramientas de inteligencia artificial a los artistas. Y claro, ahí viene la pregunta, porque la parte comercial es fácil. Si se vende, está bien, si no se vende, está mal. Pero la parte ética, si yo creo una imagen, como acaba de contar usted, y lo quiero presentar en un concurso, ¿puedo presentarlo? ¿Y hasta qué punto, si no puedo... A ver, si es 100% creada solamente por un prompt, no. O sí. Pero si es una parte de la imagen que está tocada y la otra está no, o es 25% o 3%, o ¿cómo tiene que ser? Es que no entiendo el problema. No, es decir, ¿cuál es el problema? Si yo quiero presentar mi obra en un concurso de fotografía, sí, está creada por inteligencia artificial, ¿lo puedo hacer o no? Claro, yo diría que sí. ¿Por qué no? Sí. El límite son las bases, ¿no? O sea, las bases... Te hice una fotografía y tú haces tu fotografía con la técnica que consideres, ¿no? ¿Cuál es el problema? No, si yo... Esa quería mi pregunta. Entonces... Para mí es lo contrario. Si en las bases no hay nada sobre inteligencia artificial, ¿puedo presentar 100% creada por inteligencia artificial? Para mí lo interesante es el reverso de la pregunta. ¿Por qué tienes ese prejuicio? Yo no, ninguno. No sé, entonces... Yo al revés, yo dale. Estoy contento en eso. No hay problema. O sea, porque es como, ¿cuál es el límite? La base. Si en la base no se establece ningún coto determinado, tú dale. O sea, porque ¿cuál es el inconveniente? O sea, bueno, pues muchísimas gracias. Hay respuesta a esa pregunta y a muchísimas más de las que han surgido, extensa por escrito, tanto en el último libro de Fontcuberta, que se encuentra a la venta ahí fuera, como en el libro catálogo que se editó con motivo de la exposición de Nemotipos de la Sala Verónicas, que tiene textos tanto del comisario, de Sema da Costa, como del propio Joan, en una edición bilingüe, y también hay textos, una maravilla de texto ficcionado, a raíz de Todo es ficción, de Miguel Ángel Hernández, y otro pequeño artículo de Juan Martín Prada. O sea que en realidad sé que nos hemos quedado todos con sed de más, y lo podemos encontrar ahí en los libros.
Bueno, pues finalmente solo me queda agradecer de corazón a los ponentes su implicación, su participación y a todos vosotros vuestra asistencia. Creo que nuestro presidente no va a ser el único que se pase este fin de semana meditando o reflexionando. Creo que aquí también tenemos deberes suficientes, ¿no? Han emergido cuestiones, pues, radicalmente fundamentales del ámbito de la cultura visual y la fotografía y por supuesto esto daría para un seminario. Lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.